Tener un encuentro que permita intercambiar las experiencias de los distintos países de por sí es un punto de partida importante, ¿no? Marca la posibilidad de que podamos tener las distintas miradas y visiones que son tan importantes en la perspectiva de comunicar. Decía hace un momento, comunicar tiene más sentido cuando hay un proyecto, cuando hay una intencionalidad atrás de la comunicación. Creo que el taller responde a generar eso, la capacidad de comunicar un proyecto, un mecanismo de enfrentar, en este caso, los riesgos, de generar la información adecuada y los mensajes suficientes para que la población sepa qué hacer frente a ellos, particularmente ahora en este contexto en donde la presencia de la enfermedad del virus del ébola está en la discusión de todos nosotros. El Brasil tiene hace muchos años también una preparación para las emergencias de salud mundial. Y con base en esto, para ébola se tornó una situación muy favorable para iniciar el proceso, para empezar el proceso de establecimiento de acciones para la contención del riesgo de la emergencia sanitaria por enfermedad transmitida por virus de ébola. La planificación y la percepción del riesgo, sobre todo la percepción del riesgo en cuanto a no solo a los medios de comunicación de la comunidad, sino también la percepción del riesgo en relación a los equipos de salud. Digamos, en cuanto yo puedo alertar más o menos a los equipos de salud a estar consustanciados en cuál puede llegar a ser el riesgo, a no subestimar ni sobreestimar. Yo creo que es interesante, digamos, pensar en los dos escenarios, de nosotros comunicadores como colaboradores y parte activa, no solamente en relación a los medios de comunicación o a la comunidad, sino también nuestro rol muy activo adentro del sistema de salud, sea el sistema que fuere. A partir de gripe aviar, si podemos recordar, por los años 2006, ya se empezó el trabajo interinstitucional, que no era solo de un solo ministerio, sino que era un trabajo de todos, y la comunicación siempre fue estando en parte. Al llegar a este tiempo, es parte integrante dentro del Sistema Nacional de Emergencia la comunicación, como una oficina más, y también en el caso particular de ébola, integra el Petit Comité que integra la dirección, que maneja, coordina las acciones, la comunicación. El 13 de noviembre de este año tuvimos un rumor sobre un caso de una persona que llegaba de un país que es Guinea-Conakry, que es una zona afectada por el ébola, que venía a través de un barco haciendo diferentes escalas, pero que ya tenía por vía marítima más de 3 meses, ¿no? Entonces surgió el rumor de que esta persona, por el nombre de Guinea-Conakry, podría ser un caso de ébola. Sin embargo, tras la investigación epidemiológica, este caso tuvo que ser descartado. Sin embargo, se creó la confusión por parte de un mal análisis del pasaporte por una autoridad ajena al Ministerio de Salud de que el señor venía de Guinea Ecuatorial. Entonces los medios de comunicación criticaron al Ministerio de Salud por encender una alarma preventiva cuando era una persona que procedía de un país que no tenía nada que ver con el ébola. Se activó el protocolo de alerta y respuesta, el equipo de intervención tuvo que ser aislado por medida preventiva, y con el transcurso del día el tema se fue aclarando, ¿no? Sí, el manejo de rumores es siempre uno de los temas principales en el caso de este tipo de enfermedades y sobre todo en la aparición de nuevas enfermedades. Lamentablemente tenemos mucha experiencia en el manejo de rumores porque la experiencia que nos dejó el año 2009 con esas 2 epidemias, dengue y gripe, como decía antes, nos permitió conocer un poco antes, adelantarnos un poco antes a las jugadas de ajedrez que se plantean en relación a estos temas. Tuvimos que salir al cruce de 4 o 5 casos falsos de rumores, sobre todo generados a través de las redes sociales, la mayor parte de ellos rumores sin ningún basamento científico, y con mucha carga también
xenofobia, podríamos decir, en relación a lo que son las posibles llegadas de ciudadanos provenientes de África. Vemos como si la condición de africano o de color ya tuviera que implicar una relación directa con la enfermedad. Assumimos papel, rol de protagonista nesses casos sospechosos que, por final, vieram a não se confirmar. Pero imediatamente nós convocamos a prensa para uma coletiva, reunindo o ministro da Saúde e o secretário de Vigilância em Saúde, e convocamos a toda a prensa nacional para adiantarmos quais seriam as ações a serem tomadas frente a um caso suspeitoso. Ou seja, é algo que estava assim no campo da suspeita e trabalhamos em cima disso. Agora, deixando bem claro para toda a população que, em termos de ébola, nós nunca podemos falar a palavra impossível, podemos falar a palavra improvável. En el segundo caso ocurrió en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Se activó el plan de contingencia por una situación muy específica, un vuelo que iba de Bogotá a Panamá, de una aerolínea internacional. Había un puertorriqueño que presentaba unos síntomas de fiebre, dolor articular, y le pidió a la azafata que le cambiara de puesto. Cuando la azafata le indaga acerca de por qué requiere el cambio de puesto, el puertorriqueño le manifiesta a la azafata que tiene la enfermedad de moda. La azafata asume que la enfermedad de moda es el ébola, le informa al piloto y se activa todo el plan de acción, el plan de contingencia, y el avión estuvo parqueado como 2 horas mientras se solucionaba ese error de comunicación por la azafata que asumió que era ébola lo que tenía el puertorriqueño cuando tenía diagnosticado el tema de chikungunya. Colombia tiene activo su plan de comunicación de riesgos en tema de una posible entrada de ébola al país. El Ministerio de Salud y Protección Social se ha preparado adelantando unos 25 procedimientos en los cuales están inmersos 43 instituciones que tienen que activar su plan en el momento de que se presente un caso sospechoso. Desde el punto de vista de comunicaciones hemos adelantado toda la información necesaria, se han adelantado más de 7 talleres de periodistas en los cuales tanto el señor viceministro de Salud y Protección Social de Colombia como la directora de Epidemiología y Demografía han educado a los periodistas que son los canales que tiene el ministerio para informar a la población de manera adecuada y que la información sea exacta, oportuna y verídica. En este caso nos encontramos con un fallecido que venía de un país, no necesariamente donde había la enfermedad, pero que venía de un país del África, y eso desató un conjunto de preocupaciones sociales y también la necesidad de impulsar la implementación de nuestro propio protocolo. Creo que nos dio un conjunto de lecciones importantes. Primero porque nos permitió ver cuáles son los cuellos de botella de nuestro propio diseño, identificar los espacios a mejorar, ubicar también las cosas que estábamos haciendo bien. Y a propósito del taller, identificar el conjunto de elementos que están en juego en torno a los temas de comunicación, a los factores técnicos y políticos que entran en un momento de riesgo, a la puesta en juego que está puesta a prueba del Sistema Nacional de Salud y del sistema de atención del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Creo que fue una experiencia importantísima. Un caso que fue después ratificado a través de una prueba en Canadá, en este caso, que resultó negativa y que nos permitió decir que el caso no existía. Pero tuvimos una semana de enorme presión pública, de presencia en los medios, de preocupaciones en los medios, de que por qué no se hacía la autopsia, de por qué si debemos hacer autopsia, de por si debemos comunicar. Y creo que precisamente el taller, para juntar un poco las dos preguntas, permite tener herramientas frente a eso. Es decir, ¿cómo comunicamos? Y cómo comunicamos transparentemente una cosa que a la vez no genere pánico, pero permita tomar decisiones, o que tranquilice, pero que no inmovilice a la gente. Es muy importante utilizar aquellas herramientas que nos provee la comunicación de riesgo, que es
la escucha permanente de lo que está pasando a nivel comunitario y ver cómo son los escenarios de cambiantes, cómo las variables políticas, geopolíticas, económicas y las variables propias de lo sanitario hacen que esos planes de comunicación que uno tiene escritos haya que dinamizarlos y flexibilizarlos a la realidad del momento. Yo creo que la Organización de los Servicios de Salud de las Américas están en crecimiento, especialmente con el papel mediador que la Organización Panamericana de la Salud tiene hecho, y estabelece tanto intra-país quanto interpaís. Es una relación muy fuerte, muy importante de cambio de informaciones que se da a todo momento.